Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su Círculo de Estudios Esparta, este 2 de abril del 2023, este domingo de Ramos. Pues bueno, seguimos discutiendo el módulo de educación popular dentro de este círculo. Y bueno, el día de hoy seguimos leyendo el libro La educación como práctica de la libertad. Estamos analizando el tema educación y concienciación que nos va a presentar el día de hoy el compañero José Luis González, mejor conocido como el Capitán, que nos dará su presentación y después estará en la moderación para la discusión colectiva del grupo. Pues adelante, compañero Capitán, le escuchamos. Buenas tardes, compañeros, desde acá, desde Tijuana, antes la ciudad más visitada del mundo por los turistas, ahora la más visitada por la muerte. Vamos a humildemente hablar sobre el doctor Pablo Freire, que en unas cuestiones no es ninguna perita en dulce, también se complica esa manera de pensar, ¿no? Nos pone a veces en laberintos, sobre todo ese pensar crítico, que es al que Pablo Freire invita. Esta charla modesta y muy circunspecta se llama Educación y Concienciación. Cuando yo escribí y dije esto a mi compañera, me dijo, no se dice concienciación, se dice concientización. Ah, caramba, entonces me entró una incógnita. ¿Será que Pablo Freire inventó un neologismo? Y no, fui al diccionario de la Real Academia Española y la palabra existe. Bueno, y quiere decir lo que vamos a ver ahora, ¿no? Quiero empezar diciendo algo que es importante para entender a Pablo Freire. La educación, iba a decir progresista, ¿sí? O crítica, ¿no? Que es lo mismo. Pablo Freire una vez dijo, soy objetivamente pedagogo y subjetivamente político. Y bueno, con eso se retrató, una instantánea de su espectro intelectual, ¿no? Y bueno, decía que los que lo criticaban por ser político en la educación eran más políticos que él cuando lo criticaban, ¿no? Para que no se dijera abiertamente político. Alfabetizar es sinónimo de concienciar. No se puede alfabetizar si no se trabaja la conciencia del educando, ¿no? Por lo tanto, subrayamos eso. ¿Qué es, pues, concienciación? Hacer que alguien sea consciente de algo, ¿no? Y este algo es el entorno, el espacio, el tiempo en que vive el analfabeta. Y aquí yo hago un paréntesis antes de adelantarlo al final. Habla sobre alfabetizar, sobre todo a los obreros, a los campesinos, a las gentes de las favelas, etc. Pero hay otro analfabetismo. Ustedes y yo, que hemos estudiado alguna carrera, sabemos cuál es. El analfabetismo funcional, ¿no? De gente que sí, está a punto de tener una maestría en Derecho, pero es analfabeta, ¿no? Porque nomás estudió Derecho, ¿no? Y no estudió el entorno, ni la filosofía. Ayer cristalizamos un comité del cual coordino, de Morena, que le pusimos Comité de Morena Tijuana. Y yo le quería poner un apellido, pero no me dejaron. Ni el ego, ni el doctor. Le iba a poner Comité de Morena Tijuana Plus. Oh, no, ¿cómo? ¿Qué es eso? No entiendo, dijo el obrero, ¿no? Y el educado, el cuasi doctor en leyes, me dijo, no, suena muy fifí. Ah, caramba, entonces no han leído a Pablo Freire, ni el ego, ni el doctor. Porque Pablo Freire precisamente emplea ese término, que es un término castellano. Si alguna vez fue inglés, bueno, ya se hizo castellano, en donde dice que el plus, el analfabeta, tanto el funcional como el otro, pueden ser más, ¿verdad? O cuando menos ser, ya que a los analfabetas pobres no los dejan ni siquiera ser, pueden ser más, ¿no? Bueno, me deben ese apellido. Lo voy a seguir peleando ahí en mi comité. La alfabetización de la que aquí se habla, perdón, esto lo tengo en un ¿cómo se llama esta técnica? Ahí les va, a ver si me da chance aquí el compañero. Ahí está. Bueno, me había olvidado que lo había hecho ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, entonces aquí dice, la alfabetización de la que aquí se habla incluye el cuestionamiento crítico de la realidad. Ya lo decía al principio, no se puede alfabetizar sin
hacer una crítica de la sociedad. Imagínense en una escuela confesional que yo vaya a dar valores y que me digan, no, ¿cómo? Hay la Trinidad y un solo Dios, y aquí no va a hablar usted de concientización. Por eso ya no doy clases. Alguna vez la di, cometí ese error, en una preparatoria particular, ¿no? A ver ahora cómo le hago para que camine esto. Ah, acá está. Bien, conciencia crítica. Frey parte de la conciencia crítica, que se encuentra instalado permanentemente en algunos de los anteriores estadios y no hace esfuerzo para salir de ellos y llegar a la meta de la criticidad. Fíjense, aquí también hay algo que me para los pelos, ¿no? Cuando él habla de que si hay alguien que se encuentra en un estadio anterior a la concientización y no hace esfuerzo por salirse de ella, jamás va a poder entrar a la educación crítica, ¿no? Y me suena a una frase muy mexicana, creo, que dice que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Yo digo, caramba, entonces no podemos alfabetizar a los funcionales, a los intelectuales que ya no leyeron más que con lo que comen. Los norteamericanos, como son bien prácticos, cuando les dice uno esta frase, el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, bueno, ellos te dicen lacónicamente, no, es que pasó eso porque no les pusieron el palito, ¿no? Y por ahí son muy pragmáticos y te dicen, crea cuervos y te sacarán los ojos. Y dicen, no, crea cuervos y tendrás más cuervos que vender. Y por ahí se va el practicismo, ¿no? Que no es la praxis, que es diferente. La vamos a tocar en un momento, en esta charla. ¿Qué más será? Aquí me tapan pero no importa, acá tengo el papel impreso. Aquí me tapan las fotos. Dice, el que así se queda en el estadio anterior, o en un estadio inferior de la concientización, será un ser humano culturalmente invadido que se pega al invasor y se contenta con vivir en el estado de conciencia que el invasor le permite o que le impone, ¿no? Es decir, una conciencia mágica o a lo sumo ingenua. Y aquí me paro un poco. Conciencia mágica, conciencia ingenua. No puedo culpar a este hombre que está aquí a mi izquierda, Juárez, a no ser que se compruebe lo contrario, pero sí puedo decir que hay un héroe histórico en la vida nacional de México que se llama Francisco I. Madero. Yo siempre pregunté sobre la I, ¿no? ¿Qué es la I? Creo que dijeron que es Ildefonso, pero yo había dicho es Francisco Inocencio Madero, porque precisamente este hombre tenía una conciencia ingenua, una conciencia mágica, a pesar de que estudió en Europa, ¿no? Pero seguramente en Francia, una profesión de su necesidad de trabajo, en fin. Entonces, pasa eso, que hay quien se entrega a los verdugos por tener una conciencia ingenua, como Francisco Inocencio Madero. Pongo como ejemplo eso, ¿no? Hay muchos más. Quien se estabilice en la conciencia mágica, dice Freire, o ingenua, es imposible que llegue a ser humano, verdaderamente libre. Vámonos, ¿no? Ahí la dificultad de educar a los educados, valga la paradoja. Cuando él habla en su primer texto, siempre habla sobre el hombre, ¿no? Nunca menciona a la mujer. Porque supuestamente en aquella época, en los 60, mediados de los 60, pues se usaba que se usara el término genérico de hombre para también incluir a la mujer. Lo curioso que en el último libro que escribió, no sé si es exactamente el último, pero uno de los últimos, que se llama Pedagogía de la Esperanza, ahí ya corrige, ¿no? Ahí ya siempre que habla del sujeto, ¿no? Del sujeto le dice mujer, le dice hombre. Yo en los primeros pasos de esta charla, yo le pongo ser humano, así ya incluyo a las dos, ¿no? En fin, es el acierto de Freire es haber llegado a la conclusión de que nadie puede alfabetizarse sin concientizarse. Y toda concientización implica la politización. Ave María Purísima, ¿no? ¿Qué dirán los de las universidades y las escuelas privadas, no? No, aquí no hablen de política, eso es otra cosa, por favor. No me vengan a pervertir a los muchachos, ¿no? Y me recuerdo, y voy a hacerlo una cita muy rápida,
a un amigo hace 30 años, yo le decía, oye, ¿por qué no hacemos un círculo de niños como los cubanos, ¿no? Que educan a los niños desde el kinder? Como aquí no te los van a educar en la ideología que tenemos nosotros, de verdad, estos pioneros de acá, pues van a aprender de nosotros. No, 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 no. No, ¿cómo? Déjalos jugar, déjalos que sean niños. Entonces, ahí tienen, pues, déjalos que sean niños, pues. Como si hacerlos que piensen a los niños en una situación crítica, en el entorno del espacio y el tiempo en que viven, no sea importante y no sea trascendental, ¿no? Y no sea lo que se debe hacer. En fin. A ver, pasamos a la otra cartulina. Voy a tratar de ser breve para dejarles chance, porque yo aprendí de Freire que nadie enseña a nadie, que todos aprendemos de todos, y bueno, esa es una lección, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Y aquí cito la palabra que no me dejaron ponerle de apellido a mi comité, aunque me nombraron coordinador, porque hay de derecha y de izquierda y de todos los moles. Ya ven que Morena es un partido muy especial, ¿no? Y ahí yo les decía, en la búsqueda del plus, la concientización tiende a ayudar al ser humano a ser más. Plus significa ser más, ¿no? Ahora bien, en el momento en que el ser humano descubre en el horizonte de ser más, se encuentra ineludiblemente con la realidad opresora que le impide simplemente ser. Ya no ser más, sino simplemente ser. O sea, se toma como objeto, ¿verdad? En el capitalismo, al obrero sobre todo, y al campesino, y también a los de cuello blanco, ¿no? Entonces impide simplemente ser y siente la llamada a enfrentarse a tal situación. Y aquí empieza la lucha ideológica, pues. Ahora, tantos millones y millones y millones de analfabetas que hay en el mundo y sus alrededores, no en los 60s, a mediados de los 90, ahora mismo, que, bueno, sería una piedra de pulir interesante para aquellos que queremos la transformación del mundo y sus alrededores, para tener como objeto de trabajo, ¿verdad? Sobre todo con los maestros, que se usara el método de Paulo Freire para poder, pues, levantar banderas, ¿no? Aquí dice algo muy importante. El perro, el gato, ven el árbol, al otro perro, al otro gato, y lo ven como cualquier cosa, ¿no? Pero el ser humano tiene la capacidad de alejarse del objeto para mirarlo. Más que mirarlo, observarlo. Más que oír, escuchar. Entonces, ahí hay la química del pensamiento, empieza a trabajar, ¿no? El cerebro que tenemos nosotros es privilegiado con respecto a eso. Objetivando o admirando en el sentido filosófico, dice Pablo Freire. ¿Y qué es admirar en el sentido filosófico? Bueno, acuérdense que hay una definición de filósofo que se dice que el filósofo es como los niños. ¿Por qué? Porque se admira siempre a cada paso de todo lo que ve, ¿no? Y los niños siempre están preguntando, siempre están analizando, siempre están haciendo trabajar su cerebro tierno. Entonces el filósofo es un niño grande que está también maravillándose de por qué el sol, de por qué esto y de por qué lo otro, el ser, ¿no? Y el no ser, etcétera. Entonces, objetivando o admirando en el sentido filosófico, los hombres son capaces de actuar conscientemente sobre la realidad objetiva. Es precisamente esto la praxis humana, la unidad indiscutible de mi acción y mi reflexión sobre el mundo. Entonces traigo aquí a José Martí. José Martí, que era más dialéctico que Marx seguramente, o igual, ¿no? Decía, decir es hacer, ¿no? Ah, pues eso es lo que están diciendo aquí. Decir es hacer. O sea, si yo estoy pensando en un proceso de educación o de revolución y me quedo en eso, pues no pasa nada, ¿no? Si yo tengo, y más adelante lo dice, noción de la realidad, ¿no? Y la asimilo y digo, ya, me enteré de la realidad y me quedo ahí, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sino ya conociendo el fenómeno social en el que vivo, no hago para transformarlo para bien del grupo humano, ¿no? Pues la praxis es la combinación, el binomio de teoría y práctica, de práctica y teoría, que es una de las monedas que tira al aire Pablo Freire. Sigue diciendo la concientización, a ver, creo que es aquí, no, es acá, o acá. Bueno, ya me perdí un poco, aquí está, acá abajo. La concientización es algo relacionado con la praxis humana, como explica Freire, con la unidad indisoluble entre acción y reflexión sobre el mundo, las cuales han de ir siempre unidas para no caer ni en puro activismo,
ni en idealismo vacío. Fíjense qué interesante. Ese laboratorio pequeño que ayer acabo de instalar en el Café Samos, en un privado del Café Samos, que es el Comité Morena Tijuana, iba a llamarse Plus, o Aristos, que también dice lo mismo. Aristos y Aristóteles, el mejor, ¿no? Ahí mismo, en esa química, se habla de que no, tú eres un teórico, olvídate. Entonces se acusa al otro, oye, tú eres un activista, eres puro activismo, ¿no? Antes de ir a la colonia, pues no pensaste ni qué ibas a decirles, ni qué ibas a preguntarles, ni cuál era el problema ahí. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, teoría y práctica, práctica y teoría, ¿no? Y cuando uno le acusa de teórico, pues lo están afectando a lo mejor de lo que es, ¿no? Uno libresco, pues ha estudiado, etcétera. Pero entonces aquí Pablo Freire nos empieza a invitar a que seamos humildes, ¿no? A que seamos amorosos. No sé si escuchan ese discurso, ¿se parece a alguno que estoy viendo aquí? Tengo un busto de AMLO. Amorosos, ¿qué más? Bueno, por ahí se va. Los adjetivos que pone es que seamos casi un ser humano para poder crecer junto con el ser humano. Porque aquel que no tiene contención verbal, tiene una diarrea verbal, aquel que muy docto dice, no, pues yo soy doctor, ¿tú qué sabes, maestro? Aprende de mí, ¿no? O aquel que apostrofa al otro y pega en el escritorio y se levanta porque el ego no lo entendió. Pero el problema es que el ego no lo haya entendido, sino que él no entendió al ego, ¿no? Al hombre que está en la práctica diaria para la sobrevivencia. Y si no lo entiende, pues no puede tampoco aportarle ni tampoco conseguir que se vaya por su propia convicción a hacer una transformación. Entonces, aquí seguimos. No sé si ustedes están viendo todo el texto, porque yo nomás veo la tercera parte. ¿Sí lo están viendo todo el texto ustedes? Bien. Sí, acá yo veo, de todos tengo acá la copia, entonces no me paro por eso. Posición ingenua y o mágica, ya hablábamos de eso. Es que no nos vamos a tardar mucho en repetir estos conceptos, pero cuando hablo yo, por ejemplo, de lector en prosa que más he leído, que es García Márquez, pues él habla de realismo mágico, ¿cierto? Pero en ese realismo mágico yo voy con Picasso, que dice que el arte es una mentira que dice verdades, ¿no? Entonces, aunque el Gabo, estoy haciendo un paréntesis cultural, aunque entonces el Gabo, Gabriel García Márquez, él le decía a sus críticos cuando le decían, oye, pero ¿de dónde agarras tanta fantasía? No, lo mío no es fantasía, fantasía Walt Disney, lo mío es realismo mágico. ¿Y qué quiere decir con eso? Que todo lo que yo pongo ahí en mis novelas, Cine de Soledad, en La Hojarasca, de todas, es real. Oye, pero ¿cómo? Eso que llovieron elefantes, jirafas y leones, esto, pues yo tengo el dato, tengo el periódico donde dice que llegó un huracán y subió por los cielos un circo y cayeron elefantes, jirafas y leones. Y así fue matándoles a todos el que era real lo que estaba contando, ¿no? Pero entonces, aquí no tratamos a lo mágico en ese sentido, de lo mágico real, sino de lo mágico imaginario, ¿sí? Nada más para el que quiera acomodar el mundo a sus bolsillos, pues. En la aproximación espontánea que el ser humano hace frente al mundo, la posición normal no es una posición crítica, sino que es una posición ingenua. A este nivel espontáneo del ser humano, al aproximarse a la realidad, vive simplemente la experiencia de la realidad en la cual está y en la cual busca. Una experiencia llana, ¿no? No concienciada. La concientización implica que no trascienda la esfera espontánea de la aprehensión de la realidad para llegar a una esfera crítica, en la cual la realidad se da como objeto cognoscible. Y aquí viene, ¿no? Es que es imposible realmente conocer al hombre, ¿eh? Y dicen los neoliberales, no, es que esto va a la catástrofe porque todos somos malos, ¿no? Y bueno, se puede conocer la realidad, por supuesto. La realidad social también. El hombre puede conocerla en lo más profundo, en lo más nítido, pero para eso hace falta poner a trabajar la coca. Me refiero al cerebro, no la otra, ¿no? Trabajar la coca. Seguimos. Ahí me dice si me tardo mucho, ¿eh? Voy a tratar de hacerlo rápido. Rumbo a la transformación, modo de ser o de transformar el mundo.
Y aquí vamos a escuchar algunas resonancias de la Cuarta Transformación. Si este hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, pues seguramente se chupó la obra de el pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿no? Habla de esto, dice, la concientización no consiste en estar frente a la realidad solamente, para llegar a una esfera asumiendo una posición falsamente intelectual, ¿no? Sí, porque los que engañan a la gente a través de los grandes medios de comunicación, pues agarran todo, ¿no? La emoción, raza de la gente con poca educación, o aún con educación medio formal, pero muy lunar, ¿no? De atmósfera lunar. Entonces, la posición falsamente intelectual, la concientización no puede existir fuera de la praxis. Bueno, eso lo vamos a repetir en toda la charla. Es decir, sin el acto, acción, reflexión, no se da el fenómeno de la transformación. Esta unidad dialéctica constituye de manera permanente el modo de ser o de transformar el mundo que caracteriza a los seres humanos. Aquí debería ser seres humanos, o si no, de los hombres y las mujeres. Por esta misma razón, la concientización es compromiso histórico, es también conciencia histórica. Y ayer escuchaba una conferencia como de 1 hora de Paulo Freire, de allá por los 90, creo que todavía vivía en España, en alguna capital de España, y él hablaba de esto, ¿no? Que al final de la historia, que ya está fuera de toda práctica Paulo Freire, porque ya no hay lucha de clases, que todo ya se ha minorado de tal forma que casi ni se ve la diferencia, no hay chipotes en la tierra, todo es parejo. Y él hablaba de esto muy doctamente, después de que evadió el tema que iba a dar, porque eso acostumbraba a hacer Pablo Freire, ¿no? Lo invitaban para dar una conferencia y él decía, pues aquí tengo mi conferencia, ustedes la tienen ahí por escrito. Miren, voy a hablar de otra cosa, ¿no? Y empezaba él a tirar su rollo filosófico, ¿no? Profundo. Y ayer yo me aventé, porque además quiero decirles que me fue algo difícil encontrar el tema, ¿eh? Me metí al tío Google, me metí a una computadora, me metí a la otra y encontraba puros retazos, ¿no? Del tema. El caso es de que, bueno, me puse a ver en YouTube todo lo que había sobre Pablo Freire y por ahí voy, ¿no? Aquí estamos empezando a terminar. Cuando yo digo vuelta al tema, educación y concienciación. Aquí le puse mal, ¿no? Concienciación, no es concienciación. Déjeme ver, acá está. Vuelta a educación y concienciación. Bueno, aquí dice, Pablo Freire propone que hay que confiar en el pueblo. ¿Le suena esto? Obrador, afirmamos siempre que tenemos que cambiar junto a él, no solo ofrecerle datos. Cuando alguien dice, Obrador es un presidente populista, que tiene un gobierno para el pueblo. Aquí, en el sentido de Pablo Freire, podemos decir, que debiera decirse más mejor, como dicen por ahí el chileno, que el gobierno de Obrador no es para el pueblo, el gobierno de Obrador es con el pueblo. Y ahí entra la cuchillita, ¿no? A ver, ¿de qué forma se organizó el partido para que el gobierno de Obrador fuera con el pueblo y no haciendo un ladito el pueblo por costumbres y usanzas electoreras de tiempos pasados? A esa sería otra reflexión que no sería en este momento. De ahí que jamás admitiremos que la democratización de la cultura sea su vulgarización. Y vuelvo a la espina que se me quedó clavada ayer. Es fifí el ponerle el apellido de plus al comité, es fifí. Bueno, a ver, entonces vamos a ponerle, un compañero le propuso comité de apoyo a AMLO. Entonces le dice el otro, oye, pues si AMLO ya se va, ¿cómo le vamos a poner eso? No, es que lo otro es muy intelectualoide, eso de plus. Ándale, pues. Esta misma conferencia, por escrito, se la voy a dar en la mano a estos compañeros para que vean de dónde viene la palabra plus. No van a ir al diccionario, pero ahí se los voy a poner. Bueno, aquí lo dice, y también hay que tener cuidado con los intelectualoides, del cual formamos parte, de ahí que jamás admitiremos que la democratización de la cultura sea su vulgarización. ¿Qué decía el poeta español? Decía,
el pueblo es inteligente, no le hablemos en tonto al pueblo, porque los que estamos tartamudeando somos nosotros, los intelectuales que decimos, pobrecito pueblo, no me va a entender, tengo que ponerle las cosas así muy bajitas. Ahora, no quiero decir, también la enseñanza de Pablo Freire, es que consonemos, ¿no? Conjuguemos con las palabras que el pueblo tiene y que son existenciales para él y significativas. Eso, o sea, eso es correcto, ¿no? No puedes llegar a un barrio hablando con el lenguaje de universitario porque te van a ver con los ojos cuadrados, ¿no? También eso es cierto. Pero no es lo mismo decir que te vas a privar. Jamás se privó José Martí, jamás, de decir un neologismo y de rescatar un arcaicismo para que lo entendieran legos y doctos. Jamás. No se permitió eso. Y por eso tenía la palomita, la estrellita que le puso en la frente la primera premio Nobel de literatura chilena, Gabriela Mistral, quien decía de José Martí, es una mina insondeable, ¿no? De conceptos, de ideas, de cuestión cultural. Entonces, no nos detengamos al decirle a las personas, mira, ahora se dice así porque esto es lo que significa, ¿no? Y enriquece tu vocabulario, pues es parte de la palabra es una arma de, olvídense, de fortaleza suprema, pues. Si no, pregúntenle a alguien que tardaba 6, 7, 8 horas hablando y no se movía ni siquiera una pestaña, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí que jamás admitiremos, pues, repito y subrayo, que la democratización de la cultura sea su vulgarización, ni tampoco que sea algo fabricado en nuestra biblioteca y entregado luego al pueblo como prescripción, como un médico da una medicina, ¿verdad? Por otra parte, la no participación crítica como elemento indispensable debe sustituirse por la participación crítica como elemento indispensable para hacer frente al analfabetismo, tanto el llano, ¿no? De los obreros, campesinos, tanto el llano como el postuniversitario llamado analfabetismo funcional. Creo que así se llama, ¿no? Analfabetismo funcional. Y en vez de una educación bancaria, en vez de depositar en la cazuela de la caja de la cabeza a los niños y a los adolescentes, de los campesinos, el saber, entre comillas, y subrayado, se les invita a hacer círculos culturales para hacer entender que también ellos son hacedores de cultura, que el que hace una figura de un pequeño dios de barro es tan artista como Miguel Ángel Buonarroti que hizo el David, ¿sí? Entonces, cuando un campesino se siente orgulloso de saber que lo que está haciendo es producto para que coma todo el mundo y que él es el que sabe hacerlo y que no hay muchos que lo sepan hacer, se siente partícipe. Está como el cuate que estaba barriendo ahí el frente de la iglesia, ¿no? En construcción. Llega alguien y le pregunta, señor, ¿qué hace? ¿Cuál es su oficio aquí en la construcción de la iglesia? Estoy ayudando a construir la iglesia. Estaba barriendo el atrio, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a crecer, a tener un plus, el ser humano, bueno, entonces entendemos que el método de Pablo Freire debe de aplicarse y de mejorarse y de catapultarse también, ¿no? En lugar, pues, de un profesor bancario, debe haber un coordinador de debates. En lugar de aula discursiva, debe haber diálogo. Y aquí ya adelanto, lo diré más adelante. Pablo Freire estaba usando el método de Sócrates, la mayéutica, ¿no? ¿O no? La cuestión dialógica, dialéctica, para que se contrastaran las verdades y saliera la verdad. No tu verdad ni mi verdad, sino la verdad, ¿no? Entonces, hago otro paréntesis de algo que leí ahora, el día pasado, sobre Pablo Freire, que él llegó, y no le pasó la primera vez, le pasó algunas veces, ¿no? A un colectivo y empezó a discursiar y a decir esto y lo otro y aquello y todos, bueno, ¿y ustedes? No, si usted sigue hablando, usted es el que sabe. Ah, sí es que yo soy el que sé. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dividió el pizarrón en dos, ¿no? Y dice, a ver, vamos a jugar al fútbol aquí.
Yo les voy a preguntar, y si ustedes no saben responderme, es un gol a mi favor. Ustedes me van a preguntar, y si yo no sé responderles, es un gol a su favor. Y empezó diciendo, voy a improvisar, no recuerdo exactamente qué dijo. A ver, díganme qué es la mayéutica. Todos se rieron, ¿no? Se voltearon a ver, nadie supo. Bueno, un gol a mi favor. A ver, ahora pregunte. Un artesano por ahí le dice, un artesano escultor, le dice, ¿qué es el hacer una estructura, escultura a la cera perdida? No, pues se rasca la cabeza Pablo y dice, pues, quién sabe, ¿no? Otro gol a favor de ustedes. Y así, durante 10 preguntas, 10 acertó el doctor Pablo Freire y 10 triunfaron los que no sabían nada, ¿no? Entonces, así es como empezó a educar a la gente, así es como educaba a la gente, pues, comprometiéndola a dialogar, pues, y a meterse con el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es un profesor bancario? Pues ya lo sabe, ¿no? El que deposita, nada más. En lugar de los puntos y programas alienados, hay que hacer una programación compacta y reducida. Aquí quiero imaginarme, porque no lo tengo muy cierto, que al emplear esta expresión, una educación, una programación compacta y reducida, está tratando de evitar el verbalismo, ¿no? El enfangar a la gente en un mar de palabras que se pierdan. Entonces, hay que ir como decía el Cuervo, hay que ir al grano, ¿verdad? Y hay que ser puntual. Y codificada, dice, esta programación en unidades de aprendizaje, ¿no? A ver si alguien me pregunta, me dice, ¿cómo es esto de la codificación? ¿No? De la enseñanza que quiere Pablo Freire que sea compacta y reducida. ¿Cómo realizar esta educación que identifique el sujeto en cuestión con la realidad social e integrarse en el tiempo-espacio, prohijado la reflexión sobre su vocación de sujeto? Bueno, a ver, no sé si ya había máquinas de video en aquella época, creo que sí. O bueno, cuando menos una cámara fotográfica, allá a mediados de los 60s, a los 70s, cuando escribió el libro de Pedagogía del Oprimido. Se ayudan siempre de imágenes también para promover las palabras motivadoras para que la gente participe. Y entonces fue al río y estaban lavando unas señoras ahí en el río. Y él fue y les tomó la foto. Y las señoras estaban lavando ahí, desgreñadas, sin pintar, hablando, chismeando, ¿no? De que, ay, fulanita anda con el esposo de su tanita. Entonces, él en el ejercicio en la tarde les presenta la foto. Entonces empezaron a mirarse las unas a las otras, ¿no? Oye, ¿estas somos nosotros? ¿Y qué estábamos diciendo? Y entonces ahí confronta al propio sujeto, ¿verdad? Generalmente es tratado como objeto, tanto a veces por el macho como por el empleador, ¿no? Me refiero a las mujeres en este caso. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo realizar esta educación que identifique al sujeto en cuestión, ya lo decíamos, con la realidad social e integrarse en el tiempo-espacio, prohijando la reflexión sobre su vocación de sujeto? La respuesta que da aquí es empleando un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico. Método activo, o sea, una dualidad, un juego de voleibol donde se pasen la bola uno al otro, tanto el educador como el educando, en franco diálogo y que haya una criticidad para poder, que tenga profundidad del asunto. B, una modificación de programa educacional. Pues por supuesto, ¿no? Habría que ir por los maestros y decir, oye, tu programa tienes que revisarlo, voltearlo de cabeza y poner a los muchachos a pensar, ¿no? C, el uso de técnicas tales como la reducción y la codificación. Aquí sí me reprueban. Tales como la reducción, yo intuyo que será eso, ¿no? La síntesis. Y la codificación. Se logra con un método activo, el diálogo. Repito y subrayo, el diálogo de la mayéutica socrática. Freire dice, el diálogo es una relación horizontal de A más B, de iguales, ¿no? Nace de una matriz crítica y genera crítica. Se nutre de amor,
Aquí me faltaban esas palabras hace rato, ¿no? De amor, humildad, de esperanza, falta la caridad, de la fe, de la confianza. Cuando las dos personas se ligan así, con amor, esperanza y fe, bueno, lo que pasa es que Pablo Freire era cristiano, ¿no? Nunca lo negó y bueno, por cierto, cuando lo llegó a Cuba, pues le decían el feo porque decían, no, tú estás retardando el crecimiento de la conciencia socialista, ¿no? Con tu método, sí es muy bueno, pero no, hay que decirles a la gente de qué se trata. Y entonces él tenía que soportar esas críticas que eran inmerecidas, según yo, ¿verdad? Creo que es real, porque no se necesita hablar de socialismo para encauzar al socialismo, ¿no? Con un método tan fresco y tan importante como el de Pablo Freire. Entonces, la confianza de amor, fe y esperanza, uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Dice en alguna parte de todo lo que leí y estuve husmeando por ahí, que se vale, ¿cómo le llamamos? Concesionar, no concesionar, se vale cuando hay otro que piensa diferente a ti, por ejemplo, esto te encuentras en Morena, pero todos los días, ¿no? Uno de derecha y otro de izquierda, se vale dejar espacio al otro, ¿no? Llegar a conciliar. Porque si se arremete radicalmente contra el otro, pues simplemente se destraba el asunto y no se forma ninguna acción, ni se llega a ninguna crítica, ni se forma ningún aparato o estructura de partido, ¿no? A eso tenemos que aprender ahora los que estamos sufriendo acá, sobre todo en el norte, en Tijuana, con el panismo. Por cierto, una imagen así instantánea, ¿no? Una foto. Va bajando del avión Delgado, y una señora lo encara y le dice, ya, ¿qué tantos panistas estás metiendo? Y el muy cínico se acerca con una sonrisa de zorro y le dice, unidad, señora, unidad, ¿no? Unidad, le dice, bueno, ahí tienes. ¿Y qué es lo contrario al diálogo? Bueno, casi sería tautológico decirlo. Al contrario del diálogo, a ver, aquí está, más abajo. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Desde hace rato. Al contrario del diálogo, encontramos el antidiálogo, que implica una relación vertical A sobre B. O sea, yo sé, tú no sabes, ¿no? Se opone a todo eso, es desamoroso, es acrítico y no genera crítica. No es humilde, es desesperante, es arrogante. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Para iniciar un nuevo programa de alfabetización, es importante distinguir los dos mundos, el de la naturaleza y el de la cultura. Bueno, la palabra, el hombre, el ser humano, tiene otra cultura, o sea, tiene otra naturaleza dentro de la cultura. La cultura es otra naturaleza, ¿no? Diferente a la concreta, a la real, que habla de la concreta y la real. Hay un cordón umbilical entre la realidad, entre la pintura de Kandinsky más abstracta, tiene un cordón umbilical con la realidad, pero puntual, ¿no? No hay nada que esté fuera de la realidad. Entonces, aquí habla de eso un tanto. Para iniciar un nuevo programa de alfabetización es importante distinguir los dos mundos, el de la naturaleza y el de la cultura. El papel activo del hombre en y con su realidad, la cultura como aporte que el hombre hace al mundo que no puede hacer. La cultura como resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y recreador. Ejemplo, la cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular. ¿Sí? Que cultura es toda creación humana. Voy a hacer un paréntesis y aquí tal vez parar, porque ya llevamos 40 minutos o más. Así es, ¿no? Se me fue el tiempo. Y para que ustedes puedan participar. Acá seguiría el aprendizaje de la escritura y la lectura. Bueno, pues es importante. ¿Qué decía José Martí? Saber para ser libre, ¿no? Y decía el cholo de allá de Perú, Vallejo, saber más para ser más libre. Bueno, por ahí va. Vamos a abrir esto, cierro por el momento, aunque yo creo que ya casi terminé, para darle oportunidad aquí a los compañeros que están con toda confianza, participen, sobre todo participen, ¿no? Si preguntan a ver si aquí Orlando me ayuda o Juan, ¿no?
Adelante, caminantes. Perdón por lo atropellado de mi charla, pero bueno, uno la va armando en los días donde lo jalonean de todos lados, ¿no? Los niños, la señora, los compañeros de Morena, en fin. Eso pasaba siempre que terminaba de hablar Pablo Freire, según él decía, cuenta. Ya terminaba de hablar y se quedaban todos callados, ¿no? Y entonces él ponía una palabra motivante, no sé cuál sería, ¿no? Yo digo la de la sobrevivencia del género humano, ahora mismo, ¿no? Con una pretensa guerra ahí pitufa que se puede convertir en la última guerra, por cierto, ¿no? ¿Y de qué? Pues no hay protestas en Estados Unidos. Digo, como las hubo cuando estaban llegando las bolsas de hule de los 65,000 marines muertos en Vietnam, ¿no? Como la televisaban. Ahora no se televisa nada de eso, ¿no? Llegan en secreto. En fin. A ver, Juan, ¿tú qué sabes de Freire? Sí, buenas tardes a todos. Pues le atoramos ahí de momento. Fíjate que en términos generales, yo pienso que hiciste una buena exposición del tema, y de entrada me gustaría participar después porque tengo unas dudas. Sobre todo la cuestión de la conciencia crítica. Él comenta que la idea de alfabetizar o de educar es llegar a una conciencia crítica para poder liberarnos. Y obviamente que eso implica en la siguiente etapa o la cuestión de la politización, ¿verdad? Porque la educación, aparte de todo, mejor dicho, no es un todo, sino es una parte de una estructura, o como diría el marxismo, es parte de la superestructura de la sociedad. Entonces, juega un papel muy importante, indudablemente, ¿verdad? Ahora, ahí quizá hay dos niveles, la cuestión de formal o institucional de la educación y la cuestión de la conciencia y de la politización, ¿verdad? Que eso a veces no está en las aulas o en las universidades, sino que uno lo adquiere en el movimiento social, ¿no? Y que no está desligada, pero tiene otros elementos por ahí, ¿no? Y entonces, la cuestión sería, ¿cómo a través de este método que propone Freire podemos llegar a ayudar o a impulsar o más que nada impulsar en el caso concreto de los compañeros de Morena que están en esa etapa del analfabeto funcional, ¿verdad? Porque por desgracia, cuando estamos conociendo a mucha de la militancia que está entrando más que nada en estos momentos acá en el exterior, hablando del exterior, nos encontramos con ese fenómeno, ¿no? Y ahí es donde viene el otro hilo. Están ligados en este momento al Instituto Nacional de Formación Política y el problema es ese, que ahí no se está dando este fenómeno. Tienen otra estructura, otro tipo de programa y pensamos que no está funcionando, ¿verdad? Los compañeros no despegan, ¿verdad? Al revés, lo están retroalimentando a ese nivel de analfabetos funcionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede en un momento dado instrumentar o participar o presionar al instituto a que tome otra actitud? Si en este caso de la propuesta de Freire, ¿verdad? Es de llevar adelante la concientización y luego politizar, ¿verdad?
Ahí la dejaría de momento. El miedo a la libertad es algo que repite Pablo Freire, ¿no? La gente que tiene al patrón dentro de sí mismo, ¿sí? Que lo admira además, porque tiene 2 carros, porque tiene además de la mujer, tiene otra casa chica. Y bueno, el invasor está dentro de él, y para que cambie tiene que deponerlo, ¿no? Tiene que encontrar la forma de poder quitarse esos fantasmas. Pero aquí Orlando quiere decir algo. Sí, muchas gracias, compañero capitán. Pues muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Bueno, yo quiero destacar justamente que en este capítulo ya vemos pues un esbozo de lo que va a ser la estructura de la pedagogía del oprimido, ¿no? Ya hay elementos muy claros que se están planteando. Cuenta Paulo Freire pues su experiencia de los círculos de lectura, de cómo pues, va trabajando el proceso de alfabetización, y comparte cómo es el proceso, cómo se va construyendo esta metodología y cuál es el fundamento paso a paso, ¿no? Yo creo que este capítulo es muy importante. De hecho, cuando ya uno se acerca a la pedagogía del oprimido, pues él inicia diciendo que la educación como la práctica de la libertad es el libro, puede ser entendido como la introducción a la pedagogía del oprimido. Y aquí pues me parece que queda bastante claro con este capítulo, ¿no? Y que busca, como veíamos un poco en los otros capítulos de la sociedad brasileña en transición y como ese diagnóstico del colonialismo, pues ya en este otro capítulo retoma eso para decir por qué no somos una sociedad democrática, pero cómo es necesario hacer democracia a partir de la cultura, y cómo, si queremos hablar de una cultura diferente, una concepción de cultura diferente, pues tenemos que hacer democracia en ese proceso. Y yo creo que ahí está pues una clave importante inicial de esta democratización de la cultura, ¿no? Y ahí justamente lo que mencionaba, pues de la participación crítica, en oposición a esta conciencia pues ingenua, ¿no? Que también es interesante lo que dice, ¿no? Porque a partir de esta conciencia ingenua es que se tienen como consecuencia prácticas fatalistas, es decir, no, pues es que la cosa está muy difícil, es muy difícil solucionar los problemas ya como están ahorita, siempre, ¿no? Buscando la parte negativa y quedándose en un quietismo donde, bueno, es imposible pensar en algún proceso de transformación. Justamente la participación crítica es la que va a generar un proceso de transformación. Pero lo interesante también es cómo se va a hacer, y creo que aquí está la clave y la importancia de Freire, ¿no? En los cómo, cuál es la alternativa y cómo eso se va generando. No va a ser a partir de que tengamos un acercamiento a alguna lectura y la hagamos y ya eso va a cambiar nuestras vidas, ¿no? No es así, sino a partir de procedimientos, y ahí comparte la experiencia de sus círculos, dice que es a partir de debates que se van dando en el grupo, a partir de situaciones y acciones en específico que buscan, ¿no? Una clarificación, ¿no? De hecho, dice después, en esos debates hay que aclarar las situaciones, y una vez que se aclaran las situaciones, esto va a dar una claridad para la transformación, las actividades que se estén abordando, ¿no? Y otro que también ya aborda es el tema de la programación de las actividades, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Es un poco también lo que hemos tratado de hacer aquí. Es decir, ¿qué nos interesa? ¿Cuáles son las problemáticas que queremos abordar en esta planeación que hicimos desde el año pasado? Y a partir de ello, entonces, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que queremos abordar? ¿No? Y aquí dice Freire, ¿no? Se hace una programación con los problemas que les gustaría debatir y se presentan al grupo de manera formal a través de diálogos, ¿no? También es importante. Y aquí pues, explica Freire la importancia del diálogo, ¿no? A partir de otro filósofo que se llama Karl Jasper, ¿no? Que también tiene que ver con este espíritu de una cierta interpretación del cristianismo, que también era lo que retomaba el capitán respecto del acercamiento de Freire en Cuba y cómo había un rechazo inicial, justamente por esta posición cristiana, y que viene aquí Jasper a ser alguien muy importante en Freire, porque sí, claro, está el marxismo,
pero el existencialismo cristiano con Jasper es la que va a dar toda esta propuesta dialógica, porque lo que va a hacer Freire en su momento, en los años 60, en adelante, y que es vigente hasta nuestros días, es criticar al marxismo de su tiempo, que es muy doctrinario, que es muy dogmático, que es muy vertical, que dice hay que leernos las obras y quedarnos solamente en ese plano de análisis y lectura, pero no hay un proceso de formación crítica que solamente va a ser posible a partir de un círculo de reconocimiento, de ver qué intereses en común tenemos y a partir de ahí hacer un programa de trabajo, hacer una lectura crítica, un diálogo crítico sobre nuestra situación y entonces sí, ya estamos en un plano de reconocimiento. Y por último, en esta primera participación, pues destaco justamente el tema de la alfabetización en general y la alfabetización política como un acento del mismo proceso de alfabetización total. Porque pues para Freire dice la alfabetización, y esto viene del existencialismo que el cual está formado, es una lectura del mundo, ¿no? Pero para leer el mundo dice basta con que seamos seres humanos y podemos leer el mundo, ¿no? Y con eso basta esto, y ya aquí plantea también el esbozo de lo que va a decir después en la pedagogía del oprimido, de que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, sino que nos liberamos en comunidad a partir de reconocernos que no hay una persona que lo sepa todo, ni una persona que ignore todo, ¿no? Y que ya lo esboza en este tercer capítulo, que es fundamental. Y eso va a dar el fundamento de que tengamos una relación dialógica, no una relación jerárquica de un especialista que es el que sabe, con un auditorio pasivo que es el que no sabe, y vean cómo eso tiene implicaciones muy prácticas en el sentido de que la reflexión teórica tiene una relación inmediata con la relación práctica. Si entendemos que el conocimiento es una cuestión de especialistas, pues el método de las conferencias es lo natural en la práctica que como acción consecuente, pero si entendemos que el conocimiento es una construcción colectiva y que no hay una persona que lo sepa todo o que lo ignore todo, pues el sentido de hacer un círculo de estudio y entender que somos nosotros como un grupo social crítico a partir de nuestras problemáticas puntuales que vamos a hacer un programa de trabajo, entendemos que nosotras y nosotros pues somos los protagonistas para transformar nuestra realidad, que no va a venir alguien de fuera a salvarnos y decirnos el camino es por aquí o es por allá, ¿no? Entonces ahí es muy importante y para ello es importante entonces entender que nosotros nos vamos a alfabetizar políticamente, pero como un proceso de nombrar al mundo. Es decir, el mundo no está determinado, el mundo no está fijado, no hay una lectura que simplemente hay que transmitir, sino que el mundo no está dado, ¿no? Y esa es la gran enseñanza del existencialismo, ¿no? Que no hay, que no es, que dice la frase de que la existencia precede a la esencia, es decir, que no estamos determinados, que no hay una cosa fija, sino que el mundo, la lectura del mundo es algo que construimos socialmente y que eso a su vez tiene que ser criticado y tiene que ser dialogado. Y entonces la lectura del mundo es una necesidad humana de decir cuál es lo que yo quiero aprender, qué es lo que quiero nombrar, qué es lo que quiero comprender, qué es lo que quiero asimilar, inclusive como un proceso de reivindicación, como también comentaba el capitán, en el ejercicio de cualquier trabajo humano, ¿no? Seas zapatero, seas médico, seas ingeniero, lo que sea, todos ellos hacen cultura y es ahí el gran aporte que también está dando. No hay una noción jerárquica otra vez de la noción de cultura, sino que toda acción humana es cultura y en esa medida, y además es un proceso creativo. Y ahí yo creo que está un gran aporte para que entonces nos reivindiquemos y nos sintamos protagonistas de que nosotros hacemos cultura y al mismo nivel de cualquier otro especialista que podamos pensar. Y entonces, claro, la actitud y la receptividad del conocimiento es muy diferente. Pues creo que hay algunos elementos importantes allá de destacar. Pues hasta aquí mi primera participación. Bien, muy bien. Habló el filósofo. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, yo aquí tengo un poco más de cuerda. A ver, Héctor, adelante, tienes tu micrófono apagado. Sí, yo quisiera profundizar sobre algunos aspectos que comentaron, como el hecho de que nosotros ya vivimos en un capitalismo pues ya determinado, que se presenta como lo dado
y como lo realmente existente. Y tenemos que reconocer que tenemos que partir de esta realidad, y pasa algo así parecido a lo que es el fenómeno del pez en el agua, ¿no? Es una realidad que nos envuelve y que parece eterna, que así siempre fue y así siempre será. Y no es así, podemos transformarla, pero para transformarla tenemos que comprenderla y entender que la gente, nosotros mismos estamos inmersos en esta realidad y a veces compartimos parámetros, aunque sea de forma inconsciente, con este capitalismo pues dependiente, pues egoísta, depredador, de sometimiento. Tenemos ya toda una historia, una carga histórica en nuestro hasta inconsciente colectivo. Acá Paulo Freire de alguna forma nos invita a cobrar conciencia de esa realidad para transformarla, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo en colectivo. Y ahí está un problema, ¿no? También hay, de pronto siento esta noción de que Paulo Freire ya resolvió todos los problemas educativos, solo hay que leerlo y aplicarlo. Yo creo que no va por ahí, la realidad es muy compleja, él se esforzó mucho, nos aportó muchos elementos, pero la tarea de completar esto en la realidad es parte de nosotros, es a partir del diálogo, y no solo del diálogo, sino llevarlo a la práctica, porque a veces nos podemos quedar en la crítica de café, ¿no? No, sí, qué padre, y ay, sí, Paulo Freire, pero no transformamos nuestra realidad. La idea es comprender para transformar, para construir un mundo más justo, ser más felices, y en estos momentos estamos en esta transformación. Va lenta, pero ahí va, pero sí necesitamos como un plan más consciente en cuanto a la cuestión educativa. Creo que la propuesta de la escuela mexicana es importante, pero tenemos que profundizarla y difundirla y generarla también como sistema educativo, porque en la calle la gente sigue en los esquemas tradicionales neoliberales, el egoísmo, el primero yo, luego yo y el último yo, y sí necesitamos, pues la inercia ahí va, ¿no? Poco a poco vamos permeando en muchos ámbitos, poco a poco, pero creo que necesitamos hacerlo más consciente, porque si no nos va a pasar lo de otros países que lograron ganar el poder momentáneamente, la gente se sintió cómoda y después empezó a votar por la derecha y vinieron los reveses. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es un problema de formación política, un problema de educación de masas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para evitar esas regresiones, esos movimientos reaccionarios que ya los hemos visto y tenemos que evitarlos para nuestro país, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo transformamos nuestra educación, nuestros espacios dialógicos acá entre nosotros mismos para llevarlos a una práctica, desde el salón de clases que soy docente, llevarlos al salón de clases y llevarlo también con los otros compañeros docentes? Y pues, bueno, hasta aquí quiero dejarlo porque pues hay otras cosas ahí muy raras que he estado observando en esta transformación que estamos viviendo. Es cuanto, gracias. Gracias, Héctor. Muy bien. ¿Quién sigue? Sí, realmente la transformación que estamos haciendo se puede venir abajo porque no tenemos la herramienta para seguirla, que es el partido. Lo tenemos muy mellado, ¿no? Según yo, muy devaluado. No hay, había dinero para poder tener mentores en toda la República, pero eso iba a despertar la ideología, ¿no? Entonces las contradicciones iban a dar al seno del partido. Trataron de que eso no pasara y le hicieron live con un poquito de clasecitas ahí, ¿no? De humanismo mexicano, ¿no? A veces me parece que es humo eso. Pero bueno, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor sí hay, ¿no? Bueno, ¿quién más? Si no, aquí tengo yo alguna cosa que quería contarles. Este libro se llama Pedagogía de la Esperanza. Es una recreación de la pedagogía del oprimido, una reescritura de la pedagogía del oprimido. Y trae anécdotas y trae cosas muy interesantes, ¿no? Pero a ver, no sé si alguien más. Quiero leer este párrafo entonces. Mire, muy corto, ¿eh? Esto que tiene que ver con lo que decía hace rato, con el tener el enemigo dentro, ¿no?
o tener pesimismo del que hablaba Héctor, de parte de la gente que tiene una conciencia mágica o ingenua. Dice de un obrero, ¿no? Cuando compitió Lula, creo que por primera vez, dice Lula, decía el obrero convencido, Lula, igual que yo, no sabe, ¿qué dice aquí? No sabe hablar, ¿no? No tiene el portugués que se precisa para hacer gobierno. Lula no tiene estudios, no tiene lecturas. Y hay más. Si Lula gana, ¿qué va a hacer de nosotros? Qué vergüenza para todos nosotros. Si la reina de Inglaterra viene aquí de nuevo, la mujer de Lula no está en condiciones de recibir a la reina, ¿no? No puede ser primera dama, ¿no? Entonces, y como otros ejemplos, muchos, ¿no? La sirvienta en la casa de Freire, ¿no? En la última campaña electoral para presidente, la nordestina que trabajaba con nosotros en nuestra casa votó por Collor de Mello en el primer turno y en el segundo, y nos dijo con absoluta certeza, es que no había en quién votar, a pesar de que Lula era candidato de los pobres, ¿no? Y bueno, por ahí muchas otras anécdotas interesantísimas que cuenta este libro, se lo recomiendo que lo compren y lo lean. Yo llegué hasta la mitad, ahora esforzándome por aprender más de Pablo Freire, ¿no? Pero bueno, yo también fui maestro y en el 94 daba clases de lo que estudié primero, que Relaciones Comerciales, sobre comercio internacional. Y ahí yo les decía a los muchachos, ¿no? Miren, si se aprueba el TLC, aquí en 10, 15, 20 años va a haber un desbarajuste económico. Y se reían de mí y decían, no, maestro, usted es un aguafiestas. Ah, pues es que es socialista, por eso. Bueno, pues pasó, ¿no? Pasó que todavía seguimos sufriendo el neoliberalismo, lo que queda de las reminencias, ¿no? De este fracaso económico. Pues bien, compañeros, Héctor habló, ya habló Orlando, no se pueden ir sin hablar, ustedes otros dos, ¿eh? Cuando menos decir la palabra, ¿qué? Concientización, la palabra transformación, ¿qué otra palabra sugerente que los pueda motivar? La palabra revolución pacífica, bueno, puede ser, ¿no? Que haya alguna revolución pacífica, qué bueno que la haya, ¿no? La de 1910, pues no fue nada pacífica. Se cometieron errores graves y además los líderes sociales del pueblo, pues no es que les faltara inteligencia ni valentía, lo que pasa es que el capitalismo venía en ascenso, pues con todo. ¿A quién iban a dar las armas? ¿A Venustiano o a Pancho Villa? Pues obvio, ¿no? En fin, no sé, compañeros, ¿qué hacemos? Yo puedo seguir hablando, pero creo que no es ya mi papel hablar, sino el de ustedes, para si es que aprendemos algo de Pablo Freire, ¿no? Tienes dos manos levantadas, compañero. Ay, perdón. A ver, sigue aquí Arturo. Arturo, perdón, Arturo. Sí, bueno, miren, primero que nada, no van a pensar que soy ignorante, pero la verdad, tenía una duda respecto a lo primero, la palabra concienciación, que ya la he escuchado recientemente, pero antes yo utilizaba la palabra concientización. Y bueno, ya ahorita ya esa duda ya se despejó porque pues ya me di cuenta que es lo mismo. Así es. Y es bien importante la concientización, y precisamente esa se da teniendo esta clase de estudios donde aprende uno más sobre lo que es el pensamiento crítico. Un día que yo estaba estudiando, como un ejemplo, estaba estudiando matemáticas, mi maestro estaba enseñando de la manera como ellos enseñan, y yo encontré otra forma de realizar esas operaciones matemáticas de una forma diferente. La realidad es que no hay una sola fórmula
Hay varias formas de realizar las cosas y precisamente nosotros también aprendemos, ya se dijo aquí, de las personas que aparentemente no saben nada o son lo que consideramos en ocasiones erróneamente que son que no tienen mucha educación. Y la verdad, eso me recuerda en alguna ocasión que yo estudiaba con unos compañeros que eran profesores, todos eran profesores y estábamos ahí tendidos en aquellos tiempos andábamos dentro del Partido Socialista Unificado de México, pero teníamos nuestros ciclos de estudio donde estudiábamos el marxismo. Ahorita no recuerdo todo, pero en alguna ocasión uno de los profesores me preguntó a mí, y esto es bien interesante, bien importante, porque es parte de lo mismo. ¿Eres profesor? ¿Tú también eres profesor? Le dije, no, yo no soy profesor. Mi amigo ese que es profesor, él me invitó aquí. De todos los que estábamos ahí, el único que no era profesor era yo. Tenía solamente educación hasta sexto de primaria. La verdad es que yo soy autodidacta. A través de los años, ya tengo algunos años, pero sí es muy importante porque estudiando, por ejemplo, la obra o las obras de Paulo Freire de Brasil, si no me equivoco, es muy importante, aprende uno cosas nuevas que en realidad pues todo esto que uno aprende es digno de análisis a la vez. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando yo, y esto ya a lo mejor queda hasta polémica o discusión, pero estaba escuchando algo de es un tal Smith, Adam Smith de Inglaterra, me parece que era el hombre. John Stuart Mill, creo, ¿verdad? Sí. John Stuart Mill, ¿será? Él escribió algo sobre el capitán también, sobre cómo sobre los países ricos. Y pues cada quien, ahora sí, cada quien escribe como quiere y como le conviene, pero todo es digno de análisis y todo eso sirve para lo que lo que llamamos concienciación y para desarrollarnos también nuestro pensamiento crítico. No sé si me equivoco, pero ahí está, hasta ahí la dejo. Muy bien, Arturo. Magnífica participación de tu parte, claro. Noroña cada rato dice que, bueno, me critican porque no tengo experiencia para administrar la cosa pública. Pero a ver, Lázaro Cárdenas tuvo hasta tercero de primaria, ¿no? Y mi madre y mi padre también, seguramente por la cuestión de las cristiadas. Y bueno, fueron elementos muy importantes de mi formación, tanto ética como sustancial, ¿no? Amorosos y trabajadores, etcétera. Entonces, yo tenía un par de tíos que se me murieron y se llevaron sus conocimientos a la tumba. Uno de ellos sabía hacer panales de ovejas, ¿sí? Y se fue. El otro una vez estaba desmembrando los granos de una mazorca y empezó a separar los granos para un lado y otros para otro. Yo le decía, oye, ¿por qué estás separando los granos, tío? Es que si tú siembras estos no van a crecer. Y si siembras estos otros sí van a crecer. O sea, la sabiduría, ¿no? Y nunca fui al detalle, ¿no? Para poder hacer lo mismo. Bien. Héctor y luego Orlando. Bueno, nada más otra aclaración. Cuando uno hace un diagnóstico, la idea no es quedarse cruzado de manos o decir estamos perdidos, sino al contrario, es para ver qué tenemos que hacer para aplicarnos, ¿no? ¿Qué tenemos que trabajar, qué tenemos que proponer, qué tenemos que hacer para no seguir el diagnóstico? Entonces, sí es importante no tener esta visión pesimista, sino como bien lo dice ahí el libro que acabas de mencionar, una visión esperanzadora, ¿no? Por eso es pedagogía de la esperanza.
de que hay que seguir luchando, hay que seguir hablando y dialogando con el pueblo. Él hace muchos ejemplos de cómo la solución a veces la tiene la gente, porque ellos son los que van a resolver los problemas. Solo hay que organizarnos. Entonces pone muchos ejemplos de comunidades que parece que es gente ignorante, analfabeta, campesinos, pero son los que resuelven día a día su realidad. Entonces, hay mucha sabiduría en el pueblo. Yo creo que eso hay que reconocerlo y propone una serie de estrategias de diálogo con el pueblo para ir resolviendo los problemas. De alguna forma es lo que hacemos acá en la Cuarta Transformación cuando salimos a brigadear y a hablar con la gente. Sí necesitamos como más afinar más este ejercicio, porque a veces nada más vamos y repartimos el periódico, lo sumamos a una lista de comités o de simpatizantes, pero falta un discurso como más profundo, ¿no? Quizá ir con un megáfono y hablar de lo que se está haciendo, ¿no? Hay mucha información muy distorsionada en los medios que a veces la gente la reproduce. Entonces, bueno, ahí tenemos la situación, ¿cómo lo resolvemos? Ahí tenemos que dialogar, tenemos que informar, tenemos que buscar otros mecanismos. Entonces, estamos actuando, ¿no? Eso es lo más importante, pero sí nos falta espacios de más reflexión, en el caso de los brigadistas, para regresar con nuevas estrategias. Y no sencillamente seguimos una indicación de los dirigentes y como que se les está olvidando que se está acumulando experiencia por parte de los brigadistas y ahí se está cayendo en el error de que hay una vanguardia iluminada y porque son los que saben y el pueblo, los brigadistas, pues no sabemos, ¿no? O sea, tenemos que ser guiados e iluminados. Y a veces yo siento que no es así, pero tenemos que empezar a buscar alternativas y otros caminos de diálogo. Pues es cuánto. Bien, muy bien. Un minuto nada más para decirles lo siguiente. Luego sigue Pedro. Orlando, según las reglas parlamentarias, si alguien no ha hablado en toda la reunión, aunque otro haya levantado la mano primero, se le da la palabra. Pero antes de dar la palabra a Pedro, antier estuvo aquí Obrador en Tijuana, en el Centro Cultural, y de ahí saltó la liebre a la mesa en donde estamos fundando el comité, hablando de la práctica, ¿no? De ver la realidad concreta. Resulta que una señora fue a abordar a Obrador a decirle que le habían quitado a su hija a la policía, porque andaba vendiendo mazapanes en Rosarito, y le pidieron que comprobara que era su hija, y ella no tenía ningún documento para comprobar que era su hija, y la jalonearon, y a la niña se la llevaron al DIF, etcétera, ¿no? Entonces, el encargado el siervo de la nación que estaba a cargo, el presidente le dijo, oye, atiende a la señora en sus necesidades. Entonces, el siervo de la nación que estaba ahí, que es el coordinador de los siervos de la nación acá, le pasó a uno de los compañeros del comité la papa caliente, ¿no? Le dijo, oye, tú ayuda, resuélvela. Bueno, pues llegó la señora a nuestra mesa, estábamos nosotros en plena elección y, bueno, tuvimos que parar para atender a la señora. Había 3 licenciados en la mesa, ¿no? Y empezaron todos a discutir la forma de poder rescatar a la hija de la muchacha. Entonces, lo que quiero decir es que si vamos a tomar café a un restaurante para formalizar un comité, no quiere decir que no estemos pensando en el otro o en la otra, ¿no? Ahí llegó la mesa, la realidad, y ahí estamos resolviéndolo. Bueno, eso era la reflexión que quería hacer. Pedro, adelante. Hola, José Luis, hola a todos. Gracias por tu aporte, está muy interesante. Y de hecho, tu forma de diálogo y de vertir experiencias enriquece mucho la plática. Gracias. Bueno, pues fíjate, Freider, ahora que comentan todo lo de la transformación en México, pues básicamente, bueno, entre otros, pues sí está Freider ahí, ¿no? Por ejemplo, en las palabras generadoras que utiliza Freire en la alfabetización de los pueblos. Hay palabras ahí que comentan que son como nacionalismos, fuga de divisas, evolución de la política del país, desarrollo, analfabetismo, voto del analfabeto, cómo diferenciar su preferencia electoral, democracia. Y son palabras pues que son básicamente muy vigentes no solo en esa práctica que viene en el libro, sino que están ahorita presentes, ¿no? Yo vierto nada más ahorita cómo se ha educado mucho a través de la mañanera a los periodistas que ya hacen una suerte de diálogo circular
y de hecho así lo define también este Obrador, es que es un diálogo circular, y entonces que genera debate, ¿no? Que genera, pues, bueno, crítica, pero que es muy hábil Obrador porque los va llevando a ese debate, ¿no? Ya la gente ya no se conforma con preguntar rápidamente, sino que ahora hacen un planteamiento. Entonces creo que va por ahí mucho de la sabiduría de Freire, que está ahí mezclada, sí, seguramente lo leyó Obrador, y creo que este método que tiene, que es a través del diálogo, es algo que ya se está sumando más a las nuevas realidades en muchas instituciones. Gracias, José Luis. Adelante, Orlando. Gracias, pues un poco profundizar sobre lo que está sucediendo aquí mismo, ¿no? En este círculo, ¿no? Hacían comentarios, porque hay que preguntarse a veces por qué la gente no quiere participar, ¿no? Por qué no quiere que la escuchen, o por qué prefiere escuchar a otra persona antes que decir su palabra, ¿no? Y ahí, pues hay que ver que uno también es proceso de esa opresión y que uno mismo también se tiene que transformar en la forma que uno piensa. Porque, por ejemplo, ahí se habla, bueno, yo no sé si lo que voy a decir va a ser algo interesante, inteligente, alguien podría decir, ¿no? O claramente, ¿no? Como decía el compañero Arturo, que nos compartía su experiencia sobre los profesores, dice, como yo no soy profesor, entonces, si no nos creemos como una figura de autoridad, parece ser que no estamos autorizados a hablar sobre algún tema, o inclusive, ¿no? Aquí hay compañeros que según el tema, además del interés o la afinidad que tengan sobre el mismo, hablan más sobre el tema o hablan menos sobre el tema en la medida en que se sienten en confianza o en una zona de confort, porque se sienten con los conocimientos para hablar sobre el mismo. Pero justamente eso también replica este sistema, pues, vertical, enajenante, donde pues una persona es la que sabe y el resto no tiene los conocimientos. Es ahí lo que está problematizando Freire, ¿no? ¿Por qué actuamos ahí? Todas esas son prácticas. Estamos en un círculo de estudio, pero estamos reflexionando sobre lo que hacemos o lo que no hacemos o por qué lo hacemos de cierta manera. Esa reflexión es importante porque hablamos de nuestra cotidianidad. Y aquí, por ejemplo, el uso de las palabras es fundamental, ¿no? Cuando hablamos no solamente esto que decía el capitán al inicio de Freire, cuando habla del concepto de hombre, ¿no? Ya en otras obras, como él mismo mencionaba de la teología de la esperanza, pero también en otras obras posteriores, él cuenta varias experiencias de cómo el mismo grupo es el que le genera esa conciencia para decir, es importante que yo diga hombres y mujeres y no solamente el hombre, pero ese mismo grupo, es decir, el mismo educador también forma parte de ese proceso de liberación. Si hablamos como que es que hay, el pueblo o ellos se tienen que hacer de herramientas o peor aún, hay que darles herramientas, pues seguimos dentro de una forma de pensar enajenante, vertical, donde, bueno, estamos esperando que alguien llegue, que es el que sabe, que va a poner orden, que va a dar instrumentos o herramientas para que entonces sí el pueblo se pueda liberar, y nosotros no nos estamos pensando como pueblo. Ese es un grave error, ¿no? Nosotros también somos parte de la opresión, de la injusticia, y también hay que cuestionar nuestras propias creencias, como en este ejemplo de Freire, que ya se mencionaba. Entonces creo que es algo fundamental, ¿no? Y Freire lo dice en este capítulo cuando dice, solo llego a ser yo mismo si los demás también llegan a ser ellos mismos, ¿no? Es decir, hay que comprender que para que yo pueda tener justicia, libertad, para que podamos cambiar ciertas cosas, yo necesito de los demás y también los demás necesitan de mí. Pero si eso yo no lo encarno, no lo vivo en mi vida cotidiana, pues voy a pensar como esta actitud fatalista, consecuencia de esa conciencia mágica, ingenua, de que, bueno, pues el mundo es así, entonces evidentemente yo no voy a hacer nada. O voy a pensar bancariamente, como después podemos profundizar en el tema, donde hay alguien que está destinado para esas tareas, pero eso no me toca a mí, que ellos lo hagan, ¿no? O que ellas lo hagan, ¿no? No, nosotros somos parte
del proceso de discusión, del proceso de diálogo. Eso es algo que hay que destacar y hay que retomar aquí, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Cuando está Freire aquí en esta definición entre la naturaleza y la cultura, dice, la escritura es una herramienta para relacionarse con el mundo como personas, es lo que nos va dando una herramienta para hacernos humanos, para hacernos personas, para hacernos sujetos. Entonces, pero eso es un proceso de toma de conciencia. Y uno puede decir, pero ¿cómo voy a tomar esa conciencia? Y justamente habla de ejemplos muy concretos que ya un poco empezaban a hablar de ellos, cuando dice, comparte el ejemplo del zapatero, dice, hago zapatos y tengo el mismo valor hegemónica que de entrada que un profesionista tiene un valor mucho más alto que alguien que no lo es. Y aún dentro de los profesionistas no es lo mismo si tú eres maestro, a que si eres abogado, a que si eres médico, a que si eres ingeniero. Hay una jerarquía en las mismas carreras. Pero entonces, no solamente hay que decir, los gobernantes pueden ser indígenas, o pueden ser mujeres, pueden ser obreros, sino hay que darle un sentido de por qué estamos igual y si realmente nos sentimos en igualdad de condiciones y actuamos en esa consecuencia. Si no lo estamos haciendo así, pues un poco nos estamos separando de esa experiencia. Y me insisto aquí, yo creo que la enseñanza de este gran capítulo con Freire es la relación de la cultura con la democracia y la dignificación del trabajo humano, ¿no? Cuando dice Freire aquí, soy culto porque trabajo, trabajando transformo el mundo, pues yo me creo un protagonista, igual que cualquier otra persona. Da igual la formación académica que cualquier persona tenga, pero me pienso a mí como un protagonista que se prepara, que entiende entonces la necesidad de hacerse de los instrumentos necesarios como aprender a leer, aprender a escribir, y en este caso, pues también la necesidad de que la lectura no es algo como una obligación o como algo que lejano a mí o que no me sirva, sino lo veo como un instrumento que me va a permitir tomar un proceso de una conciencia crítica para analizar mejor mi realidad. Entonces ya no lo veo de manera distante, pero pues vivimos en un proceso educativo donde la educación se ha visto también como una imposición, como una obligación. Nadie o muy pocas personas van a la escuela diciendo qué bueno, qué contento porque voy a ir a la escuela, ¿no? Cuando era niño, cuando era adolescente o joven, sino como un proceso, en el mejor de los casos ya con unos grandes, pues porque es necesario para que yo pueda aspirar a un nivel de vida mucho más digno, pero no porque el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje sea un proceso hermoso, bonito y que yo me sienta a gusto de ir a la escuela. Normalmente la mayoría de las personas no vivimos ese proceso porque no se está pensando así estructuralmente, ¿no? Pero si entendemos que la cultura la hacemos todos los seres humanos y que es un proceso creativo, que es otra vez el punto también medular, no está determinada la cultura, entonces es un proceso creativo. Y ahí, por ejemplo, el tema de los programas que aborda también este capítulo, ¿no? Los programas no son donaciones, no, como también decía Juan en su participación anterior, de cómo a veces se hacen programas de un grupo específico, de contenidos específicos de los ciclos de estudio, y después dicen, vamos a trabajarlos en los círculos de estudio, cuando debe de ser al revés, y aquí lo dice Freire claramente, ¿no? Debe de ser el mismo grupo, a partir de un diálogo crítico, a partir de problemáticas específicas, que de manera estructural construyan un programa de trabajo, ¿no? Pero es el mismo grupo el que lo va a hacer, es el mismo grupo el que va a dialogar, el que va a problematizarse, el que se va a querer protagonista y el que va a hablar de manera dialógica y va a entender la lectura como un instrumento más para su formación y para la transformación de su realidad. Pero sucede mucho que en esta separación del activismo y la relación teórica por otro lado, pues donde se ve que el activista no le gusta leer o el teórico no le gusta actuar. Pero no, hay que ver cuáles son los mecanismos para los cuales entender que como cultura, como un proceso democrático, si cualquier actividad es cultura, ¿qué mayor proceso democrático que entender que la cultura la hacemos todas y todos en igualdad de dignidad? Es ahí donde creo que está el gran aporte, la cultura como un proceso de democratización a partir del reconocimiento
del trabajo humano que hacemos entre todas y todos, y la toma de conciencia de la reflexión teórica como un instrumento teórico para comprender mejor nuestra realidad y generar las estrategias necesarias para la actividad práctica que acordemos también dentro del grupo. Pues creo que ahí son varios puntos que podemos utilizar. Bueno, ahí en tus espaldas tienes a un personaje que, bueno, murió en el 67, a Che Guevara. Habría que acudir a los textos que dejó Che Guevara sobre el hombre nuevo, ¿no? Seguramente lo vamos a encontrar con cosas que luego escribió Pablo Freire o otras que ni siquiera a lo mejor nos imaginamos, ¿no? En fin, vamos a darle la palabra a Juan. Hay en el grupo, ese grupo que formamos ayer, es un comité que se llama Morena Tijuana. Hay un señor que no habla, ¿no? No dice una sola palabra, ya van 2, 3 sesiones que va. Y alguien me dijo, perdón Juan, que empleo un minuto más. Alguien me dijo, una señora que viene del PRI, no por eso es una mala señora, o sea, viene del PRI, como yo vengo del PRD y otros vienen del PAN, ¿no? Y se meten a Morena, algunos, toda la mayoría son honestos, ¿no? Digo, los que se juntan conmigo, al menos. Y la señora me dice, oye, pero ¿para qué invitas a fulano si no habla? Si está ahí nada más. Y yo le digo, mira, Pablo Freire tuvo ese mismo problema en un grupo. Y había un señor que después de 3 semanas no habló una palabra. Pues todos lo miraron al final, oye, ¿usted no va a decir nada? Y entonces él respondió, lo que pasa es que yo tengo un silencio muy activo. Ah, caramba, ¿y eso qué es? A ver, denme la palabra que prenda el diálogo y ya verán. Y le dijeron una palabra de estas que ponía Frey para que se desarrollara el tema y se soltó y les echó un discurso tremendo, ¿no? Ahora, este señor, no sé si no ve bien, porque le entregó un boletín y lo volteó a revés del derecho, o no sabe leer. Entonces a la señora le vino a decir, oiga, es tu vecino, pues mira, si no ve, léele el texto. Y si no sabe leer, enséñale a leer. Pues, de eso se trata en los círculos en los que estamos reuniéndonos, ¿no? Juan, disculpa, adelante. Sí, no, cuidado. Sí, a mí me interesa, sobre todo el participar, pues, en los círculos de estudio para poder agarrar más herramientas y luego bajarlas, pues, a la actividad que tenemos, sobre todo, pues, dentro del partido, ¿verdad? En realidad, pues, uno no dispone de mucho tiempo para hacer otra serie de actividades y entonces el tiempo que tiene no disponible lo centramos ahí. Por muchas razones tenemos ese interés, ¿no? De que la participación política en este caso, de los mexicanos acá en el exterior, pues se oriente de la mejor manera y apunte hacia donde debe de ser o donde consideramos que es lo que podemos aportar para ir construyendo un mejor país, ¿no? Y a la vez, pues también nosotros poder llegar a ver ese fruto, ¿no? Ver esa realidad que siempre se ha, ahora sí que soñado, que es la famosa utopía, ¿no? Que tenemos de construir un mejor país. Yo veo la parte de Freire así, de una manera un poco muy idealista, ¿no? Indudablemente hay elementos técnicos o prácticos de valía, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, como hablaba el compañero que es maestro, bueno, casi todos los que estamos aquí, por lo que veo, hemos tenido esa experiencia de desarrollar la docencia, aunque quizá no muchos, en el caso mío, yo no soy pedagogo ni estudié para eso, ¿eh? Pero me tocó dar clases en la Facultad de Economía, de Historia Económica, eh, de América Latina y Historia Económica de México. Entonces tuve alguna experiencia en ese sentido, a ese nivel. Y nos enfrentamos cuando bajamos a lo que comento de la cuestión política, de la actividad política y sobre todo del partido, ¿verdad? Respecto a sus miembros, sobre todo a sus militantes, que es lo que más me interesa a mí. Nos enfrentamos a esa situación, ¿no? Lo que comentaba el compañero. La realidad es esta.
y venimos de esa educación pues neoliberal, para no decir con otro concepto, ¿ah? Fuimos educados de esa manera, llegamos a esta situación, viene la cuarta transformación y empieza a ser la revolución de las conciencias y empieza a liberar toda esta serie de propuestas, ¿no? Y está en construcción en ese sentido. Bueno, ya casi nos vamos, ¿eh? Sí, los compañeros que están ya en la última etapa de su vida, por decirlo así, están participando ahí, yo veo esa situación un poco difícil de poderlos reeducar, de poder hacerles ver algunas otras actitudes, ¿verdad? Al respecto. Por desgracia están adentro, participan, son gente activa dentro del partido, pero siguen con esa mentalidad pues neoliberal, ¿verdad? Neoliberal, entonces el proyecto se empieza a atorar, ¿no? Ya no camina, ¿no? Porque pues, salen un montón de situaciones que es imposible, ¿no? Poder resolver o controlar. Entonces, lo importante es, como dice Orlando, de que los círculos de estudio en este sentido nos lleven a darnos más elementos para poder seguir impulsando, ¿no? el proyecto. Yo ahí la dejo. Bien, bueno, pues llega el momento de retirarnos, tal vez algo, un minuto cada quien, si acaso quiere decir adiós, etcétera. La verdad es que es importante, sí, parece que ya nos vamos, ¿no, Orlando? Ah, no, a ver, dime, Orlando. Hay tiempo todavía. Sí. Ah, bueno, es que por ahí leí en el chat que había que ir acortando ya el asunto, pero bueno, ¿no? Ese era un mensaje anterior. Ah, ya. Bueno, el caso es de que estamos disfrutando de esta reunión dialogal. Es un círculo de estudios que ya me preguntaron cómo localizar los otros compañeros, estando yo en @Morena Socialista. Me dijeron, oye, y tú hablas del círculo de Esparta, ¿cómo le hacemos? Pues no váyanse al Facebook, que ahí estamos, ¿no? En fin, el caso es de que, mira, yo creo que hay que tener paciencia con los viejitos y con los jóvenes y tratar de encauzarlos. O sea, el hombre puede cambiar en el último minuto de su vida su conciencia, si se le trabaja, pues, si se le hace pensar. Yo vuelvo a citar a Sócrates porque si vamos a los diálogos de Platón, ahí vemos cómo Sócrates se volteaba al revés, ¿no? A la gente y la hacía enfrentarse a sí misma y le hacía cambiar. O sea, la cuestión del oráculo de Delfos, ¿no? ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? Pues le mandaron decir que era Sócrates y él se inquietó, ¿cómo que yo? Pues yo no sé nada, ¿no? Y empezó a indagar, precisamente a dialogar con los que sí sabían y se daba cuenta que no sabían tanto como se decían, en fin. El caso es que por ahí va. Bueno, pues ya tenemos la última ronda, tenemos ya casi 2 horas, ¿verdad? Pues no sé, yo tengo todo el tiempo que ustedes quieran, pero es importante ahora sí que llegar a aterrizar. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en cuanto a trabajar el cerebro en el sentido crítico y dialéctico, y meternos más con el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, ¿no? Ya ven que Marta Harnecker se fue a Venezuela y ahí murió en lo mismo, esclareciendo, escribiendo, etcétera. Por allá pasó en Chile también Pablo Freire en los 70s, cuando Allende, después de venir el golpe militar que lo sacaron de Brasil, porque su educación era política, obviamente. Entonces, esas gentes que van pasando por ahí van dejando una estela de luz que de cierta forma se recupera y viene, ¿no? Y se asienta. ¿Qué pasó en Chile? No voy a entretenerme mucho, pero en Chile pasó que se calentó el pueblo, 1 millón de gentes. ¿Y qué pasó? Pues que no pasó lo que queríamos que pasara, una nueva constitución, un presidente de izquierda, pero de veras, en fin, abuchaban a los partidos. O sea, que parece que los partidos son una pandemia, un mal innecesario, dicen algunos. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si queremos transformar a un país, necesitamos tener cuadros bien sólidos en la conducción del partido.
que se fue Lenin diciendo aguas con la burocracia. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Aguas con la burocracia también. En fin, hay tanto escrito sobre eso. Pero yo me retiro de esta participación para que ustedes participen diciendo lo siguiente. ¿Es posible reeducar a los analfabetas funcionales? O sea, porque alfabetizar al pueblo yo creo que es un tanto cuanto más sencillo, ¿no? No sé si ustedes me dan la razón, pero reeducar a un profesional que haya sido, como dice mi amigo Juan Martínez, educado en el neoliberalismo, para hacer dinero, para esto, para aquello, ahí es donde viene el problema. Entonces, nuestra onda es la de David, decía José Martí, pero esa la tira el pueblo, ¿no? En fin, yo dejo la palabra para que concluyamos, vayan concluyendo, porque pues ya es tarde. Nos vamos en 15 minutos, a más tardar, porque tengo que reportarme con la patrona que anda en su país, en Chile. Allá son las 10, a las 6 son las 10 allá. Adelante, caballeros andantes. Aquí, no sé si Reina nos haga el milagro de asomarse y participar. Ay, perdón. Sí, se llama Reina Milagros, entonces, Hernández. Con todo respeto lo digo, ¿no? Que la mujer sea también, esté presente en estos círculos dialogales y de estudio. Y si me oye, ahorita va a llegar a regañarme, pero que ahí la dejo. Bien, Arturo, me gustó mucho lo que dijiste, porque tiene que ver con la problemática que estamos teniendo ahorita, con la gente que dice que no sabe, pero sabe más la gente que dice que no sabe que la gente que dice que sabe, ¿eh? Muchas veces, muchas veces. Yo me quito el sombrero ante los viejos, ¿eh? Y más los del campo, olvídate, o los que están sobreviviendo en la ciudad, sí, con su prole, con sus hijos, con sus nietos, eso. Ahora esa bendición, minúscula ahorita, pero que asoma la nariz del socialismo, eso. Ya cuando te están pagando por vivir, caramba, ahí asoma la nariz del socialismo, ¿no? Claro que deberían de pagar más. Toda la riqueza de la nación debería estar en la bolsa del pueblo para educarse, para cultivarse, para ser mejor. Entonces, todos esos cínicos que dicen, no, está manteniendo huevones, flojos, son unos estúpidos, ¿no? Yo creo. Ahora sí me callo. Tienen la palabra, compañeros. Si quieres, ¿cómo? Adelante, Orlando. Ya había apagado mi micrófono. Disculpa. Adelante, Orlando. Yo ahorita participo. Bueno, gracias. Pues sí, ya mi participación final para ir cerrando. Y bueno, bienvenidos a todos los compañeros que nos acompañan en esta ocasión. Pues yo quisiera cerrar justamente haciendo énfasis en la importancia de cómo se va construyendo y fundamentando la organización a partir de círculos de estudios, círculos de lectura, según se vaya adaptando al contexto, porque es algo que creo que tenemos que trabajar de entrada a entender que nosotros somos parte del proceso de transformación, no es que somos o ajenos o que somos quienes vamos a alinear, que no es así, sino somos parte de un proceso de transformación y que esta relación es teórica y práctica, pero por eso me parece muy importante que preguntemos qué es la cultura, nos sentimos nosotros juntos o no, y esto que parece una reflexión pues un poco solamente teórica o desligada de problemáticas fundamentales, pues tiene todo el sentido del mundo, porque si nos creemos que hay alta cultura o baja cultura, tenemos prácticas como creer que la cultura solamente está en bellas artes o que solamente la formación académica que está en instituciones es la única cultura, o simplemente que si yo no estoy inmerso en ese proceso. Se ha congelado el compañero. Perdón. Sí, está congelado. Se ha congelado, compañero. A ver si revisa su máquina, porque yo lo oigo raro en su micrófono. Antes se lo veía muy bien en sesiones pasadas. Bueno, mientras se recupera, Pedro. Sí, gracias, José Luis. Comentar que a la pregunta si hay oportunidad de que los conservadores o la gente que tiene pensamiento conservador, que básicamente también estamos mucho en ciudad,
Yo lo que creo es que a través de estos 4 años ha habido una especie de convencimiento. Yo he visto ya varios videos de gente que sale, abre su cámara y empieza a decir, perdón, yo voté por Anaya y me arrepiento, porque la derecha, pues realmente, como alguien dijo por acá, la verdadera oposición va a salir del mismo partido, porque la derecha responde a intereses ya muy oscuros, muy desgastados, que no generan nada y que sinceramente los vamos a ver en un futuro muy, muy mal, muy No, desgastados. pues sírvete de un plato, si sobra, me lo como, si no, cómetelo tú todo. Por ahí, Hey, Héctor, ¿quién habla? tienes el micrófono abierto, ya está. Y entonces, pues Freiler está más vigente que nunca. Espero que leamos la siguiente, ¿cómo se llama? La del oprimido. A ver si hay oportunidad de entrarle a ese debate. Gracias y muy interesante el diálogo. Gracias. Sí, pero, a ver, Orlando, terminas de hablar porque te congelaste, maestro. Sí, me salí, quién sabe qué pasó, pero bueno, ya andamos por aquí. Sí decía que era importante reflexionar sobre el concepto de cultura, porque es el que utiliza Freire para hacer conciencia. Por eso se llama el capítulo también educación y concienciación, ¿no? Porque nos permite generar conciencia del proceso educativo a partir del concepto de cultura. Si entendemos que todos los seres humanos somos cultos, ya nuestra actitud es diferente. Ya yo llego a un proceso de organización de manera activa, no de manera pasiva, a partir de cómo yo entiendo el concepto de cultura. Por eso también es importante la reflexión teórica, que en algunos otros espacios no les es de mucho interés, pero es lo que permite generar estrategias prácticas de organización mucho más eficientes, mucho más eficaces también en ese sentido. Y entonces entender, por ejemplo, este ejemplo del trabajo, ¿no? O sea, yo hago cultura, soy un trabajador y mi trabajo es igual que cualquier otro trabajo que pueda existir, porque soy consciente de una interdependencia de los trabajos humanos en general, que mi trabajo es humano y el otro humano, por mucho que sea médico, lo que sea, es igual de importante que mi trabajo. Pues yo ya tengo una actitud diferente, pero eso se tiene que trabajar. Y el otro, pues el proceso de la formación política, de la alfabetización política. Si yo soy capaz de entender que la reflexión teórica es un instrumento para comprender mejor la realidad y después transformarla, primero la comprendo y después la transformo con herramientas que voy aprendiendo. Si yo soy capaz de entender que ese es el camino y no entender la reflexión teórica como algo difícil, desvinculado, obligatorio, pues entonces pues habremos dado un avance muy importante. Y por último, pues un poco retomar esto que estaríamos viendo en el último capítulo de este libro, que es ver los casos prácticos específicos que va desarrollando de la experiencia que comparte con los círculos de estudio, las palabras generadoras, las preguntas, a partir de qué lo va construyendo, cómo termina construyendo una llamada ficha técnica, ficha de trabajo, pero cómo todo eso va construyéndolo a partir de esta experiencia de por qué tiene que ser un círculo de estudio o de lectura en que vamos a trabajar. Y esto nos va a servir para pues, entender cómo pretendemos también organizarlos, este vocabulario existencial. Porque a veces también, por ejemplo, es algo que yo insisto mucho en este y otros espacios, trabajar a partir de preguntas específicas que respondamos en comunidad. Porque si cada quien solamente participa de su ronco pecho, lo que crea y nada más, pues sí puede ser interesante para uno o a otros no, pero eso no genera una organización. Se plantean un montón de tesis, de reflexiones, pero no un proceso organizativo. No nos escuchamos, por eso el tema del diálogo es muy importante. Ya después lo va a desarrollar en el tercer capítulo de la pedagogía del oprimido, pero ya aquí hace énfasis de cuándo una persona está realmente dialogando, cuándo realmente está en condiciones de entablar un diálogo, ¿no? ¿Quién es una persona que dialoga, no?
Y aquí habla de conceptos como el amor, la humildad, la esperanza y la confianza. Y por supuesto una relación horizontal, pero eso parte de reconocernos como seres humanos y en igualdad de capacidad humana de construir nuestra realidad, nuestro mundo a partir de nuestros intereses, pero también desarrollando una capacidad de escucha para, pues si tenemos la misma causa, pues entonces vale construir un conocimiento colectivo y así se entiende también la vinculación de una cosa con otra. Pues bueno, pues ese es mi comentario final, invitando pues a profundizar sobre estas problemáticas que ya nos comparten. Bien. Antes de darle de nuevo la palabra a Orlando para que nos diga cuándo nos reunimos y cuál va a ser el tema, para ya despedir el programa, si ustedes ya no tienen más participación, por ahí miré, no, ya bajó la mano. Los tiempos de la preguerra civil española, en la universidad donde era Unamuno rector, ¿verdad? Estaban hablando sobre el humanismo, sobre esto, sobre el otro, y había un militarote allá atrás que gritó, ¡viva la muerte! Y bueno, todos voltearon a verlo, ¿no? Y luego dijo, agregó, cuando yo oigo hablar de cultura, corto cartucho, ¿no? Bueno, pues ese es el fascismo, pues, es lo que sigue, ¿no? En nuestros sistemas que se están cayendo. O sea, si ya no hay defensa no tienen ya la verdad porque se le está pudriendo el asunto, bueno, pues entonces viene el marro, el marrazo, ¿no? Y por eso es importante lo que acaba de decir Orlando, ¿no? Hay que entrar al concepto de cultura y bajarlo de los cielos y encarnarlo y hablar con la gente que está produciendo en todos los ámbitos, ¿no? En el económico, en el cultural, en el espiritual, y no ponerle una cruz ni al diablo ni a Jesús, simplemente abrir los oídos. Es parte de la cultura mexicana, por ejemplo, la Semana Santa, pues hay que entenderla, ¿no? En varios estados de la República se hacen viacrucis, etcétera. Pues tenemos que respetar lo que el pueblo piensa y lo que el pueblo siente para poder comunicarnos con él, si no, ¿cómo? Bien, si ya no hay más, le doy la palabra a Orlando para que nos despida el programa, nos diga qué sigue. Gracias. Gracias, capitán. Pues nos despedimos de nuestro círculo de estudio, invitándoles a que nos vean y sobre todo invitarles a participar en la sesión en vivo del círculo de estudio. Recuerden que es un espacio abierto para todas y todas. Nos vemos todos los domingos a las 5 de la tarde. Terminamos a las 7, a veces pasadita de las 7, pero todos los domingos aquí a reflexionar sobre 3 temas fundamentales, ejes, 3 temáticas. Uno es el humanismo mexicano, otro es educación popular y también estamos analizando el Capital de Carlos Marx. Son esos 3 temas que estamos abordando a partir de este año, producto del análisis que hicimos a finales del año pasado. Y el próximo 9 de abril nos toca reflexionar dentro del contexto del temático del humanismo mexicano. La República Amorosa será el tema que vamos a abordar. Recuerden que la República Amorosa, los compañeros vamos a compartir la lectura, van a ser 2 lecturas muy breves, pero para los que nos ven en redes, recordarles que esto viene en uno de los libros de Andrés Manuel, es un texto del 2002, que se llama No decir adiós a la esperanza. Es ahí donde se desarrolla el tema de la República Amorosa. Son muy pocas páginas, son como 12 páginas, se llama Fundamentos para una República Amorosa, está dentro del capítulo 3 y lo complementaremos con un capítulo de comunismo en la Biblia de Porfirio Miranda, para que, bueno, construyamos y reflexionemos este concepto de qué significa pues la República Amorosa dentro del marco del humanismo mexicano en nuestra sesión del 9 de abril del 2023. Pues sin más, agradezco su asistencia, sus palabras, sus participaciones y bueno, nos despedimos de los que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo fraterno y nos vemos el próximo.